¿Qué tal, mis queridos amigos? Sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Una alegría inmensa volvernos a encontrar ya en esta cuarta edición de la Escuela de Ministerio, formando a futuros hombres y mujeres de Dios para el ministerio pastoral. En esta ocasión, en esta entrega, quería hablarles acerca de la importancia de la entrega y de la renuncia, condiciones fundamentales para que el hombre y para aquella mujer que quiere servir al Señor Jesús con excelencia. Y para hablar de esto vamos a trazar un paralelismo con la vida del patriarca Abraham, ¿no? Nosotros encontramos su historia a partir del capítulo 12 del libro de Génesis, cuando Dios soñó con Abraham, cuando Dios pensó en usar a Abraham, cuando Dios comenzó a tener planes con Abraham. Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela e irás a la tierra que yo te mostraré, y allí haré de ti una nación grande, ¿no? Reyes y naciones van a salir de tus lomos. Pero para que se cumpliese la promesa de Dios sobre Abraham, él tenía que renunciar a su tierra, a su parentela y a su comodidad, a sus sueños personales. Todo aquel que quiera servir al Señor Jesús, todo aquel que anhela el pastorado, tarde o temprano va a tener que enfrentar esta decisión, va a tener que enfrentar la determinación, la decisión de si acepta este llamado. Porque cuando Dios nos llama, cuando el Señor Jesús llama a un hombre, a una mujer al pastorado, también, ¿verdad?, está presente este nivel de entrega. Dios nos pide que renunciemos a nuestra tierra, a nuestra parentela y a nuestras comodidades. Cuando hablamos de renunciar a la tierra, estamos hablando del desapego del lugar de origen, ¿verdad? ¿Cuántos hay que quieren servir al Señor Jesús, pero elegir el destino? Dicen, bueno, yo quiero ser pastor, pero acá porque yo acá tengo mi casa, acá tengo mi familia, aquí tengo mis parientes, aquí yo tengo todos los recuerdos, ¿verdad? Aquí es el lugar donde yo me nací, me crié, acá es el lugar donde yo tengo todo a mano, que yo conozco a la gente. Bueno, la palabra de Dios nos dice que Abraham tuvo que salir de la tierra. Y fue el propio Señor Jesús también quien nos enseñó que no hay profeta, ¿verdad?, que tenga honra en su propia tierra. El propio Señor Jesús explicó esto tras ver cómo la dureza del corazón se manifestaba en aquellos que estaban habitando en Nazaret. ¿De dónde era el Señor Jesús? Entonces él dijo: es que no hay profeta con honra sino en su propia tierra, ¿verdad? Esto significa que muchas veces en el lugar donde nosotros siempre nos hemos movido, donde hemos estado, a veces no vamos a tener la repercusión que quisiéramos tener. Dios a menudo mueve las fichas, Dios a menudo mueve a sus generales, Dios a menudo nos saca del lugar de origen, de nuestra tierra, para llevarnos a un lugar distinto, porque Él sabe que ahí vamos a ser útiles, porque ahí vamos a comenzar a escribir una nueva historia, porque allí Dios tiene otros planes, porque vamos a conocer a otra gente. Yo me he encontrado, ¿verdad?, en mi trabajo pastoral de formar a otros siervos y siervas de Dios con un escollo grande en este punto. Gente que tiene dones, gente que tiene ministerio, gente que tiene capacidad, gente que sabe comunicar el evangelio, gente que realmente ama a Dios y quiere también ganar almas para el Señor Jesús, pero que no pasan por este filtro, ¿verdad? Dicen, yo estoy dispuesto a servir a Dios, pero en tanto y en cuanto el santuario no me mueva a mí de este lugar. Yo de esta provincia, yo no quiero salir. Yo de esta ciudad no quiero salir porque acá tengo la herencia, porque acá tengo la casa de mi papá, porque aquí viven mis parientes. Y justamente es ese apego, ¿no? Cuando todas esas cosas vienen a ocupar un lugar importante en nuestro corazón y eso no nos permite obedecer al Señor Jesús, tener una entrega total, eso se termina convirtiendo justamente en el impedimento, en el escollo, en la traba para que Dios venga a usar nuestras vidas. Entonces, si usted quiere ser un profeta honrado, un profeta que tenga resultados, que tenga respuesta, usted tiene que ir pensando en esto, ¿verdad? Que es muy probable que Dios marque otro horizonte, que Dios le lleve a otra tierra, que Dios
permanentemente le esté rotando a usted de destino para poder sembrar la palabra en distintos lugares. Fíjese usted que cuando nosotros leemos la escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con una gran persecución del Imperio Romano, ¿verdad? Allí en el nacimiento mismo del cristianismo. Y la propia escritura se encarga de explicarnos que esa persecución, fue hasta permitida por Dios, ¿verdad? Para que el evangelio de Dios se expandiese. Porque si hubiese sido por los primeros cristianos, si hubiese sido por los primeros discípulos, ellos se hubiesen quedado en Jerusalén, porque ellos tenían un sentido de pertenencia. Si hubiese sido por ellos, hubiesen hecho una mega iglesia en Jerusalén y se hubiesen quedado allí disfrutando de la exclusividad del evangelio para ellos. Pero ¿cuál había sido el mandato del Señor Jesús? ¿Verdad? De que la palabra debía ser predicada en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, para que eso realmente se cumpliese en tiempo y forma, Dios permitió la persecución. ¿Para qué? Para que aquellos cristianos esparcidos, para que aquellos cristianos en la diáspora predicasen la palabra de Dios en lugares absolutamente distintos y apartados el uno del otro. De esa manera entonces crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Vaya sabiendo, querido consiervo, querida consierva, querido obrero, usted que se está formando para pastor, para líder, para misionero, usted tiene que tener muy presente que cuando usted acepta el pastorado, cuando usted acepta el ministerio, cuando usted se propone realmente ser un hombre, una mujer de Dios, usted va a tener que aceptar también esta disposición a dejar su tierra. A dejar su tierra, ¿verdad? A dejar el lugar de origen, porque a menudo los planes que Dios tiene con nosotros no son en nuestro lugar de origen. Jesucristo tuvo que dejar el cielo, su trono, su gloria. El Padre podía haber enviado un ángel. Jesucristo podría haberle dicho al Padre: yo desde aquí puedo predicar y anunciar las buenas nuevas. Sin embargo, fue necesario que Jesús dejase su lugar, ¿verdad?, en el cielo, al lado de Dios, de su Padre Dios, para venir y hacerse un mortal entre nosotros y enseñarnos el camino hacia Dios, ¿verdad? Esto nos enseña a las claras, vuelvo a reiterar, que Dios siempre exige de nosotros una renuncia. Renunciar entonces a nuestra tierra es para que nosotros estemos en la voluntad de Cristo, para que nosotros aprendamos a desapegarnos del pasado. Renunciar a la tierra significa dejar también atrás la obsesión por lo material. Yo me he encontrado, y no solamente yo como apóstol, seguramente muchos otros consiervos a la par, que hay personas por allí que aman el pastorado, pero paralelamente también tienen una obsesión por lo material. Dicen: bueno, yo quiero ser pastor, pero yo no quiero dejar mi casa, yo no quiero dejar las propiedades que ya tengo, yo no quiero renunciar a la comodidad material. Porque ¿dónde me va a mandar a mí el santuario de la fe? ¿Me va a mandar a un pueblo chiquito? ¿Me va a mandar a un lugar de tierra? ¿Me va a mandar a un lugar donde quizás esa casa no tenga aire acondicionado? Ah, no, dicen muchos, esa no es la vida que yo soñé. Entonces, por ahí no pasan el filtro de la entrega, de la renuncia, porque no están dispuestos a abandonar la obsesión por lo material. ¿Qué quiero decir con esto? De que usted tiene que vender su propiedad, su herencia, que usted como pastor nunca va a tener una casa propia. No estoy diciendo eso. Usted puede conservar su casa, usted puede conservar la herencia de sus padres, usted puede conservar lo material, ¿verdad? Y hasta incluso esas cosas pueden servir como un instrumento también económico para que usted tenga un ingreso extra para servir a Dios. Pero cuando llega el momento del servicio en el pastorado, ¿verdad?, usted tiene que estar dispuesto a dejar eso en segundo plano. Es como aquel gendarme, es como aquel soldado, ¿verdad?, que se enrola en la milicia y luego sus superiores dicen: bueno, te va a tocar trabajar en la frontera o te va a tocar trabajar en determinado destino. Esa persona tiene que dejar de lado, levantar sus valijas, levantar su ropa e ir donde su superior le marca, ¿verdad? No pierde lo que tiene, pero sabe que eso no es importante. Lo importante es su carrera.
Bueno, la Biblia dice que nosotros somos soldados de Jesucristo y que ninguno que milita debe enredarse en los negocios de esta vida. Entonces, el pastor no puede enredarse en otro negocio, y entiéndase por negocio, no la cuestión monetaria, sino la habilidad de negarse al ocio, de trabajar, de dedicarse a la empresa de Cristo. Un pastor no puede tener un negocio paralelo, porque no se puede servir a dos señores. ¿Cuántos hay que por ahí proponen, bueno, yo puedo ser pastor, pero en mis horas libres yo podría tener un negocio, podría tener una venta, podría tener una empresa? En realidad, ¿qué tiempo libre tiene el pastor? Dígame usted, un pastor con mentalidad de crecimiento, un pastor obediente, un pastor que atiende su iglesia, que quiere abrir anexos, iglesias hijas, que hace radio, que hace televisión, que visita, que tiene la iglesia abierta de la mañana a la noche. ¿Qué otro tiempo puede tener para pensar en otro negocio? Indudablemente, quien piensa así es porque está... o mejor dicho, no está dispuesto a servir a Dios con todo su corazón, está dispuesto a compartir el corazón, compartir el tiempo, ¿verdad? Y la Escritura es muy clara al respecto, no se puede servir a dos señores, no se puede amar a Dios y amar las riquezas. Hay un refrán muy conocido, pero lleno de sabiduría, que dice, no se puede perseguir dos liebres, porque quien persigue dos liebres, ambas se le van a terminar escapando. Es imposible que usted, que tiene el llamado pastoral, diga, bueno, yo quiero tener el llamado pastoral, pero no perder el trabajo de la fábrica porque a mí me pagan bien por esas 8 horas. Entonces usted no está dispuesto a darle lo mejor a Dios, usted le va a dar la sobra a Dios. Entonces usted tiene que replantearse si realmente hay en usted un verdadero llamado y vocación por el pastorado, porque el pastorado, vuelvo a reiterar, exige renuncia, ¿verdad? En determinado momento de nuestro pastorado, Dios nos va a mover de nuestra ciudad, Dios nos va a mover de nuestra provincia, Dios nos va a mover de nuestro país, ¿verdad? Y no se nos va a preguntar. Y atención con esto que voy a decir, porque quizá muchas personas dicen, bueno, pero llegado el momento, vamos a verlo, estudiamos, eso se puede hablar, se puede consensuar, nos sentamos a hablar con el apóstol, con el obispo, con el superior, con el pastor que está a cargo. En realidad, no se trata de una democracia. Esto no se trata de consensuar si usted tiene ganas o no tiene ganas de salir, si usted tiene ganas de servir a Dios en una gran ciudad, en un gran país o en un pequeño pueblo. Se trata de obedecer. El siervo no está para preguntar, el siervo está para obedecer, ¿verdad? Y la Biblia dice que nosotros somos servidores, somos siervos de Dios. Entonces, el siervo está por obedecer, el siervo está por obedecer. Y cuando Dios, a través de nuestro obispo, marca, bueno, la semana que viene vas a tener que estar en Catamarca, o vas a tener que estar en Tucumán, o vas a tener que estar en Santa Fe, porque allí vamos a abrir una iglesia. Quien realmente tiene llamado al pastorado y a las almas va a estar dispuesto rápidamente a armar su valija y decir, yo soy materia dispuesta, porque para eso me enrolé, para eso dije que sí, para eso acepté el precio del pastorado, que es justamente lo que estamos hablando ahora, la entrega y la renuncia. Entonces, primer desapego, y estamos trazando este paralelismo con la vida de Abraham, primero desapegarme de mi tierra. En cualquier momento yo tengo que salir de mi ciudad, de mi provincia, de mi país. Desapegarse de la tierra es cero ambición por lo material. Obvio que todos queremos vivir bien. Y tenga por cierto, querido amigo, amiga, siervo de Dios, que aquel que llama no nos va a hacer faltar nada. A usted no le va a faltar la comida, a usted no le va a faltar el techo, a usted no le va a faltar la movilidad, a usted no le va a faltar lo indispensable para vivir con dignidad. Pero su preocupación de ninguna manera tiene que ser la ambición. Usted no puede ir a un nuevo destino pensando, bueno, acá qué me voy a comprar, acá me quiero comprar un terreno, acá quiero hacerme 2 casas, acá quiero ponerme una fábrica, porque usted no va con esa mentalidad. Usted no es enviado para llevar adelante un proyecto personal, un proyecto, una ambición personal. Usted ha sido, ¿verdad?, convocado para llevar adelante la visión del reino, la visión del santuario de la fe. Entonces, primer desapego, desapegarnos
de nuestra tierra, como el Señor Jesús nos enseñó. En segundo lugar, desapegarnos de nuestra parentela. Jehová Dios le dijo a Abraham, vete también de tu parentela. Dios le estaba pidiendo que deje atrás a su familia, a sus parientes. Abraham obedeció en parte. Todos conocemos bien la historia, ¿no? Que él llevó a su padre, Taré consigo. Fue un problema, fue una carga para él porque estaba obedeciendo a Dios a medias, ¿sí? Y no hay victoria, no hay bendición cuando nuestra obediencia es a medias. Luego la Escritura también nos narra el episodio, lo ocurrido, lo acontecido entre Abraham y su sobrino Lot, pensando Abraham que estaba haciendo bien en criar a su sobrino y llevarlo consigo. Luego tuvieron altercados, tuvieron que separarse porque la visión era distinta, era diferente. Se tuvieron que separar finalmente, ¿verdad? Hasta que Abraham cayó en el centro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ahí fue cuando Dios volvió a soltar la palabra y la promesa de bendición sobre Abraham. Los que servimos a Dios tenemos que estar dispuestos también a renunciar a nuestra parentela. No nos vamos a poder llevar a toda nuestra familia consigo, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender aquella palabra que el propio Señor Jesús enseñó: el que ama más a su padre, a su madre, a sus hermanos, su casa, el que ama más a su familia que a mí, no es digno de mí. Jesús nos habló incluso hasta de la necesidad de aborrecer, ¿verdad?, nuestra familia por causa de su nombre. ¿Qué significa esto? ¿Que yo tengo que odiar la familia? ¿Que tengo que aborrecer a mis padres? No, lo que nos está enseñando el Señor Jesús es que nosotros tenemos que tener la disposición, ¿verdad?, a dejar de lado nuestra familia, a madurar en la fe y entender que ahora nosotros debemos encolumnarnos detrás de Jesús y que Él pone en nuestro camino una nueva familia espiritual. Una nueva familia espiritual, ¿verdad? Él pone una nueva familia. Cuando Jesús, en una oportunidad, ¿verdad?, le hablaron acerca de su familia, él dijo: ¿y quién es mi madre, mi padre, mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Dios. Él dijo: mi familia es aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, por ahí nosotros nos encontramos también muchas veces en el camino con hombres y mujeres que quieren abrazar el ministerio, pero no quieren renunciar a la familia. Porque dicen: no, porque yo tengo que cuidar a mis padres, porque yo acá tengo toda la familia, porque yo los tengo que visitar una vez por semana, porque yo no puedo dejar de participar los domingos del asado. En casa es una tradición, los cumpleaños es una tradición, los aniversarios son una tradición. Y créanme que no estoy exagerando, cuando les digo que hay personas, hombres y mujeres, que hoy podrían estar arriba de un altar, que han perdido el tren, que han perdido la posibilidad de estar sirviendo a Dios. ¿Sabe por qué? Por ese apego enfermizo, por el apego a la familia. Personas que valoran más un cumpleaños, un aniversario, una fiesta, un asado con la familia los domingos, el estar allí obsesivamente detrás de la sangre, detrás de los parientes, y aman más eso que a Dios. Entonces no se puede, ¿verdad?, servir a Dios amando más a la familia que el propio evangelio. El pastorado exige una renuncia completa y total. Hay que dejar la parentela. Ahora, con esto no quiero decir que usted que está casado se vaya a separar, no, de ninguna manera. Tampoco estoy diciendo, ¿verdad?, que usted que tiene sus hijos vaya a dejar a sus hijos, todo lo contrario. Es maravilloso cuando un pastor puede servir en familia a Dios. De hecho, la Escritura nos presenta a través de la pluma inspirada del apóstol Pablo, allá en la carta a Timoteo, en el capítulo 3, habla de los requisitos para el obispo, es decir, para el supervisor, pastor, para alguien que va a trabajar en el altar, y dice que gobierne bien su casa. El pastor tiene que
ser un hombre de Dios, un hombre felizmente casado, que tenga a sus hijos en la fe, que sus hijos sean ejemplo también en la conducta, en los caminos de Dios, porque de esa manera está demostrando, ¿verdad?, la responsabilidad, la credulidad, el empeño que realmente él ha puesto en las cosas de Dios y el testimonio que debe empezar primero por casa y que luego se va a extender en la familia grande que es la familia de Dios. En lo personal, yo sirvo a Dios junto a mi esposa, para mí es una bendición y nos complementamos. Y tengo 2 hijos que me acompañan también en el ministerio y que ayudan permanentemente en todos los trabajos de la iglesia. Y eso es una bendición enorme. Pero tuve que dejar atrás parientes, tuve que dejar atrás abuelos, tuve que dejar atrás padre, madre, tuve que dejar atrás tíos, tuve que dejar atrás parientes, tuve que dejar atrás ofertas laborales, tuve que dejar atrás, ¿verdad?, esa parentela que decía, venite acá, que nosotros te damos una mano, que acá hay trabajo, que acá hay futuro, que acá hay posibilidad. No me interesaba, porque nunca uno planteó ir a un lugar porque hay futuro, porque hay trabajo, sino lo que el pastor, el siervo de Dios tiene en su corazón es el servir a Dios, es el honrar a Dios. Entonces, el segundo llamado que nos hace Dios, aquellos que queremos servirle, es dejar la parentela. El tercer desapego, ¿verdad?, que encontramos en la vida de Abraham y que Dios también va a exigir de nosotros, es renunciar a nuestros sueños personales, a nuestras comodidades personales. Yo decía al principio que en Ur de los Caldeos Abraham lo tenía todo y que seguramente él ya se había hecho una película, un ideal de dónde iba a poner esto, aquello, lo otro, de cómo iba a ser su vida en los próximos años. Sin embargo, Dios viene a cambiarle drásticamente los planes y le dice, quiero que salga de este lugar y que camines hacia un lugar todavía desconocido. Eso es caminar en fe, ¿verdad? El hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que soltar sus sueños personales, ¿verdad? Porque ahora empezamos a abrazar una causa mucho más grande. Quizás usted dice, pastor, yo quería ser un político, yo quería ser un presidente, yo quería poner una empresa, yo quería poner un negocio, yo quería tener tal o cual título, ¿verdad? Ahora todo eso ocupa un rol absolutamente secundario, porque usted ya no está ahora comprometido con su causa. Usted ahora está comprometido con la causa de Dios, ¿verdad? Está comprometido con la causa de Dios. Con esto no quiero decir que nosotros tenemos que apuntar a pastores que no tengan instrucción, que no tengan conocimiento, que no tengan estudio. No, para nada, ¿verdad? Nosotros siempre apuntamos que nuestros pastores tengan su nivel secundario, si pueden tener su nivel terciario, mucho mejor, ¿verdad? Pero ese nivel de conocimiento, esa capacitación que ellos pueden tener en lo secular como ingenieros, abogados, médicos, tiene que servir para ser volcado ¿en qué? En la obra de Dios. Ser volcado en la obra de Dios, porque si esa persona dice, no, yo voy a estudiar esto, para que yo ni bien estudié esto, me dedique a esto, entonces usted no está pensando en agradar a Dios como un buen pastor, sino que usted está simplemente abrazando una profesión temporal y la va a soltar el día de mañana que tenga otra profesión que le sea más gratificante o más redituable. Entonces significa que la motivación es incorrecta. Ahora, si usted dice, pastor, yo voy a terminar los años que me quedan de ser abogado, para ser ingeniero, y eso yo lo voy a volcar a la obra de Dios, porque desde las leyes yo puedo servir mejor a la iglesia, desde la arquitectura yo puedo servir mejor a la iglesia, desde mi visión como médico yo puedo servir mejor a la iglesia, gloria a Dios, ¿verdad? Pero, vuelvo a reiterar, el hombre, la mujer de Dios que apunta al pastorado tiene que entender que los sueños personales quedan de costado, ¿verdad? Quedan en un segundo plano. Nosotros ya no soñamos, ¿verdad? Con, bueno, yo quiero dedicarme al deporte, yo quiero ser un gran futbolista, yo quiero ser esto, tener aquello, lograr lo otro. Porque nuestro principal objetivo es el altar, hacer crecer la iglesia y ganar almas para el Señor Jesús, ¿sí o no? Entonces, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Fíjese usted que
muchos hombres y mujeres de Dios en la Biblia, a fin de servir a Dios con solicitud, tuvieron que renunciar a su parentela. Un ejemplo muy concreto lo tenemos en el apóstol Pablo, en Saulo de Tarso, ¿verdad? Que cuando él se convierte a Cristo y tiene un llamado al ministerio, él queda desheredado. Él era una persona que podía haber vivido cómodamente, que él tenía conexiones políticas, tenía apellido, tenía herencia, estaba acomodado realmente para su época. Pero él todo lo tuvo por basura, dice la Escritura en Filipenses capítulo 3, a fin de conocer a Jesús y a fin de llevar adelante el mandamiento que Jesús tenía para él, ¿verdad? Entonces, él soltó su sueño personal a fin de poner la obra de Dios en primer lugar. El pastorado exige, queridos amigos, una renuncia. Ese es el costo del pastorado, ¿verdad? Ese es el costo del pastorado, la renuncia, la entrega total, el desapego en muchos órdenes de nuestra vida. ¿Acaso no fue el propio Señor Jesús el que dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, va a tener que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme? Ahí habla claro Jesús acerca de negarse, negar a lo que decíamos recién. Me tengo que negar a mi parentela, negarme a mi tierra, negarme a mis sueños personales, negarme al yo. ¿Para qué? Para ser discípulo de Jesús. Tomar la cruz, como siempre enseñamos, no es sufrir enfermedad, no tener para comer, ser un pobrecito, vivir de la lástima. No, la cruz es morir. La cruz habla de muerte, es morir a nosotros mismos, es morir a nuestros placeres, es morir a nuestro orgullo, ¿verdad? Es la renuncia total de nuestros planes a fin de agradar a aquel que nos llamó. Fíjense que cuando Jesús llamó a Pedro, otro de los grandes apóstoles de la iglesia, ¿verdad? Le dijo que soltase las redes, porque de ese día en adelante él iba a ser pescador de hombres. Y Pedro no se sentó a negociar con Jesús, no le dijo, bueno, a ver, yo podría ser un pastor de medio tiempo, yo podría dedicarme a la noche a pescar, que quizás es la hora de mayor pique, y de día yo podría seguirte. No había posibilidad de eso. La renuncia fue inmediata y la renuncia fue total. Pedro dejó las redes para convertirse en pescador de hombres y seguir a Jesús. De la misma manera encontramos el caso de Mateo o Leví, al cual Jesús lo vio en el banco de los tributos públicos, como si dijésemos en este tiempo, ¿verdad? Dios te va a buscar en un trabajo acomodado en el banco, de repente estás en la tesorería de un banco, estás en la caja de un banco, cumplís tus 8 horas, te vas a tu casa sin problemas, tenés un buen sueldo asegurado, jubilación, ¿verdad? Descuento para tener una buena obra social, y de repente pasa Jesús y dice, quiero que dejes todo eso y que vengas y me sigas. Y Mateo o Leví soltó lo que estaba haciendo y siguió a Jesús. Es decir, si nos ponemos a analizar, ¿verdad? Cada llamamiento de los apóstoles y de los primeros cristianos, nos vamos a encontrar con este condimento, la renuncia, la entrega total, ¿verdad? Como una condición sine qua non para servir a Dios, para calificar para el pastorado. Incluso cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? En el capítulo 3, del verso 1 en adelante, nos encontramos que los que abrazaban la palabra, los que abrazaban el ministerio, los que querían sumarse al equipo pastoral de los apóstoles, dice que ellos vendían sus heredades y las ponían a los pies de los apóstoles. Es decir, ya no les interesaba lo económico. Ya no les interesaba la ambición personal, ya no les interesaba tener una finca, una casa, una heredad. Vendían, ponían ese dinero en la iglesia y decían, porque con este dinero nosotros vamos a viajar, vamos a hacer misiones, vamos a abrir iglesias, y esa tiene que ser la mentalidad. Esa tiene que ser la mentalidad de aquel que aspira al pastorado. El que aspira al pastorado, y voy a ser bien claro en lo que voy a decir, no tiene que preguntarse qué me va a dar la iglesia, sino qué puedo darle yo a la iglesia.
No es qué me va a dar la iglesia a mí, cuánto voy a ganar yo, cuál es el salario de un pastor, cómo vive el pastor, qué casa tiene un pastor, ¿verdad? Usted no se tiene que preguntar qué es lo que la iglesia le va a dar. Usted tiene que preguntarse qué es lo que yo le voy a dar a la iglesia. Y no estaría nada mal que cada uno de nosotros tengamos la mentalidad de los primeros apóstoles y discípulos. Es decir, como mi vida ya está entregada al ministerio, como yo voy a abrazar el pastorado, y el pastorado es eterno, este llamado, ¿verdad?, es hasta el día en que el Señor me venga a buscar. Ya no me interesa heredad, ya no me interesa dinero, ya no me interesa bienes personales, ya no me interesa propiedades, ya no me interesa acumular tesoros en la tierra. Y lo que tengo incluso lo voy a poner a disposición de la obra de Dios para que en ese lugar pueda haber una iglesia, o para que con la venta de aquello se pueda abrir una radio, un canal de televisión, una obra misionera, un hogar de niños, un comedor para aquellos que no tienen un plato de comida. Ese tiene que ser el pensamiento y el anhelo que surja en el corazón de todos aquellos que quieren abrazar el pastorado. Así que en esta clase yo los dejo con este pensamiento, queridos amigos: entrega y renuncia. Queremos parecernos a Abraham, queremos que la vida de Cristo se haga carne en nosotros, queremos realmente esa unción de los primeros cristianos. Muchas veces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿dónde está ese poder de la iglesia primitiva, de los muertos que resucitan, los enfermos que sanan, los atormentados que son liberados? Bueno, el secreto está en la entrega total. La entrega total. Jesús alcanzó un nombre que es sobre todo nombre porque su entrega fue total, hasta la muerte y muerte de cruz. Abraham llegó a ser el gran padre de la fe y el gran mentor de todos nosotros por la fe, porque su renuncia, su obediencia y su fe fue total. Pablo, el escritor de la gracia, llegó a ser el gran referente de la iglesia primitiva y el que nos legó la doctrina para que nosotros pudiésemos ahora apoyarnos en esa doctrina cristiana. ¿Y por qué llegó a ser tan grande el apóstol Pablo? Porque también su entrega fue total. En ningún momento él pensó en sí mismo, sino que su entrega fue absoluta al punto de ser desheredado por su propia familia. Gente, amigos, siervos de Dios que anhelamos abrazar el pastorado con todo nuestro corazón, les dejo pensando en esto: entrega y renuncia total, ¿verdad? Eso hace una multiplicación exponencial de la unción de Dios en sus vidas. Que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima entrega.